Hacemos una oración y así entramos en el estudio de la palabra del Señor. Amado Dios, en esta noche te damos gracias por la bendición que hoy tenemos de estar aquí en tu casa, Señor. Reunidos para poder estudiar tu palabra. Hemos orado, hemos adorado tu nombre, hemos ofrendado y ahora, Señor, nos disponemos a estudiar tu bendita palabra, sabiendo que tu palabra es viva, es eficaz y que tu palabra siempre trae un mensaje para nuestras almas. En esta noche, Padre, pido, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo, la sabiduría, y que tu palabra quede sembrada en buena tierra. Te doy gracias por esta oportunidad que me das de poder, Señor, enseñar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Puede sentarse un momentito. Gloria a Dios. En esta noche pues vamos a aprovechar los minutos que tenemos, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Desde un principio dijimos que este estudio nos llevaría bastante tiempo. Estamos tratando, ¿verdad?, de aprender la palabra del Señor, no solamente obtener un conocimiento, sino que podamos recibir la palabra en nuestro corazón y llevarla a la práctica, porque como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que toda la escritura está inspirada por Dios. Quiere decir que desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis es una inspiración divina. Amén. Lo recibimos, es la palabra de Dios. Y en esta noche pues vamos a continuar en nuestro estudio del capítulo 6 del libro de Apocalipsis. Pero antes de entrar en estos versículos, quiero recordarles Apocalipsis capítulo 1, versículo 3. Es muy importante que siempre recordemos, hermano, que la palabra de Dios es de bendición a nuestra vida. Y quisiera que los que no lo saben lo busquen en su Biblia o lo tenemos en la pantalla. Apocalipsis 1, 3 dice la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este verso, créame, cuando lo estudié, cuando lo leí, para mí fue de mucha bendición, tocó mi corazón, porque verdaderamente somos bienaventurados, somos dichosos de poder estudiar la palabra de esta profecía, y no solamente estudiarla, pero guardar las cosas en nuestro corazón. Esto nos trae bendición de parte de Dios. Bien, vamos al capítulo 6, vamos a considerar, voy a tratar de que podamos en esta noche estudiar unos versículos. El tiempo avanza, pero la palabra del Señor en el capítulo 6, verso 9 al 11. Vamos a leer solamente esos 3 versículos. Cuando lo tengan me dicen un amén, si no pues gracias a Dios lo tenemos ahí en la pantalla. Dice la palabra de Dios, verso 9 del capítulo 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Este es un capítulo de la Biblia de Apocalipsis, el capítulo 6, que en los primeros versos que estudiamos sobre los 4 jinetes de Apocalipsis. Nos dimos cuenta, ¿verdad?, de que ya cuando este pasaje llegue a su cumplimiento, la iglesia estará ya con el Señor y aquí comenzará la tribulación en la tierra.
Nosotros creemos firmemente en la palabra de Dios y que esta profecía Dios la dejó para que nosotros la conozcamos, que sepamos, ¿verdad?, lo que viene. Y todo lo que Jesús dijo, Él dijo que Él decía la verdad. Y el que está hablando aquí es Jesucristo. En los primeros versos nosotros estudiamos sobre los 4 jinetes del Apocalipsis y nos dimos cuenta que bajo el señorío del anticristo habrá terribles consecuencias en esta tierra. Los primeros años serán ¿de qué? De paz. Una paz ficticia. Eso lo estudiamos. Esto es a manera de un repaso así rapidito. Entonces, después de esos años de paz que hayan, cuando el anticristo se haya ganado el favor de todo el mundo, porque será un gobernante a nivel mundial. Es un poquito difícil ahorita de poder pensar en que haya un solo gobernante a nivel mundial, viendo cómo están las naciones hoy en día. Pero si la Biblia dice que esto va a llegar a eso, eso se va a cumplir. Lo creemos aunque no lo podamos ver. Recuérdese que tenemos fe en la palabra de nuestro Dios. Serán 3 años de paz. Luego, a los 3 años de paz, cuando digan paz y seguridad sobre la tierra, vendrá destrucción repentina. Y ahí notamos, ¿verdad?, que entraron esos jinetes de Apocalipsis, el caballo blanco que representa el anticristo, quien lo monta el anticristo. Luego seguimos, vamos a ver si me pueden ayudar. El caballo rojo, ¿qué fue lo que simbolizaba esto? La guerra, seguido por el caballo negro, que simboliza el hambre, ¿verdad? La desesperación, el alto costo de la vida para ese tiempo. Ahí en esos versículos hablaba, ¿verdad?, del costo que va a tener la libra del trigo, de la libra de cebada. Recuérdense que estos son los alimentos que para aquel tiempo eran de primera necesidad, ¿verdad? Hoy podríamos nosotros mencionar los artículos de la canasta básica, los primera necesidad de nuestro tiempo, pero aquí está hablando del año, ¿verdad? Me olvidé el año. El año 100, gracias Raúl. El año 100, ¿verdad? Después de Cristo. Entonces, esos eran los alimentos, pero también mencionan, ¿verdad?, que cuando le dice da el precio de la cebada y del trigo, también menciona que no dañe el aceite ni el vino. Entonces la semana pasada no mencioné este puntito y lo quiero mencionar así rapidito, porque me preguntó alguien, ¿verdad?, que qué significaba esto. Cuando ahí dice que no dañe el aceite ni el vino, ahí le voy a dar 3 interpretaciones. Número 1 es que estos artículos no son de primera necesidad, ¿okay? Segundo, que para ese tiempo estos artículos, en cuanto a que todo el precio de los alimentos va a subir, a estos artículos pues quedan para las personas que tienen dinero y que pueden adquirirlos. Número 3. También recuérdese que en el Apocalipsis todo esto hay mucho simbolismo, mucho. Entonces, algunos dicen que de acuerdo a, si lo vamos al ámbito espiritual, podemos decir, ¿verdad?, que el vino es tipo del gozo, ¿verdad? Y el aceite del Espíritu Santo. Algunos interpretan esto como que para ese tiempo va a haber hay una misericordia de Dios todavía para esos tiempos, y lo interpretan de esa manera. Por eso es que les digo que solamente se los voy a presentar, no puedo decirles es así, debido a que hay varias interpretaciones. Entonces lo muestran de esa manera, que el vino es el tipo de gozo y el aceite del Espíritu Santo, y que para ese tiempo en el ámbito espiritual aún la misericordia de Dios va a estar aquí en la tierra para aquellos que han decidido no negar su nombre. Entonces, ¿verdad?, los dejo con esto. Y luego venía el último caballo. ¿Cuál era? El jinete. El jinete del caballo amarillo, que simboliza la muerte, que habrá una muerte terrible sobre la tierra, ¿verdad? Habrá guerra, castigos, hambre, mortandad, animales feroces. Pero esto no es solo lo que sucederá. Veremos mucho más
muchos más acontecimientos aterrorizadores, ¿verdad? Que nunca se han visto y que vienen sobre esta tierra. ¿Amén? Entonces ahora sí, ¿verdad? A diferencia de los 4 sellos que se abrieron en los versículos anteriores, los acontecimientos, recuerde que todo esto tenía lugar aquí en la tierra. ¿Se recuerda? El apóstol Juan estaba en el cielo y los 4 seres vivientes, en esos 4 sellos, cuando se le llamó, ¿qué fue lo que se le dijo a Juan? Ven y mira. Se le llamó para que viniera a ver lo que estaba aconteciendo aquí en la tierra. Ahora pasamos al versículo 9 y ahí dice la palabra del Señor que cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. El 5.º sello nos transporta una vez más al cielo y aquí vemos a los que habían sido muertos por la causa de Cristo. Quiero ir despacio en estos versículos ya que traen un mensaje muy especial, muy importante, que nosotros podemos recibirlo y, ¿verdad?, estar seguros de que todo lo que la palabra de Dios dice tiene un cumplimiento. Entonces, durante el gobierno del anticristo que estará haciendo aquí en la tierra, este gobierno del anticristo desata una persecución sangrienta a los creyentes, algunos de los que se han quedado. Recuérdese que cuando Cristo venga a levantar su iglesia, los que estén preparados van a estar allá en el cielo con Él. Pero va a haber un grupo de los que no están preparados y que se quedan. Pasa como en la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 estaban preparadas y las otras 5 no estaban listas. Llegó el esposo y se cerró la puerta. Qué triste, ¿verdad? Y esto nos anima a nosotros a que hoy que hay oportunidad busquemos a Dios. Hoy hay oportunidad de servir a Dios. Dice la palabra del Señor: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y yo le digo hoy a todos, ¿verdad?, los que estamos aquí en esta noche, los que nos ven a través de los medios sociales, que hoy es el día de buscar a Dios, porque llegará el momento que la puerta se cerrará, como pasó con el arca de Noé. Noé predicó por 120 años. La gente no le creía. Mire, hermano, y lo que estamos estudiando hoy nosotros en la Biblia, mucha gente no lo cree. Dirán, pero ¿qué están hablando esto? Si es algo que solo está escrito, pero está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Entonces, mi amado hermano, todo lo que está en Apocalipsis tendrá un cumplimiento. Gloria al Señor. Como pasó en los días de Noé. No llovía sobre la faz de la tierra. La gente se burlaba de Noé, porque Noé predicaba que iba a venir un diluvio, que iba a venir lluvia. Para aquellos tiempos la tierra era regada con un rocío. Entonces la gente nunca habían visto un torrencial, una tormenta de lluvia, jamás lo habían visto. Pero Dios le dice a Noé que prepare el arca en la que su casa se iba a salvar. Y Noé, antes de que el arca se cerrara por Dios, Noé predicó por 120 años. Pensemos cuántos años se viene predicando el evangelio desde que Cristo murió en la cruz del Calvario. Dios está dando una oportunidad al ser humano, porque dice que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, mi amado hermano, lo que estamos estudiando hoy va a tener un cumplimiento, estos versículos que estamos estudiando. Pero hoy es el día que podemos nosotros aceptar a Cristo. Hoy es el día que podemos servirle al Señor y estar a cuentas con Dios, para que cuando Cristo venga por su iglesia
usted pueda, yo pueda escuchar esa trompeta sonar y ser arrebatados para encontrarnos con Él en las nubes. Porque después de ese momento, la tierra sufrirá unos cambios terribles. Los que se hayan quedado van a sentir un remordimiento, van a sentir una desesperación y van a decir: era cierto lo que predicaban, era cierto que Cristo iba a venir y me he quedado, pero ahora lo voy a buscar. Y ese momento va a ser un momento de mucho sufrimiento. Y no solamente, imagínese el sufrimiento emocional, pero también el que quiera buscar a Dios, el que quiera servir a Dios, va a tener persecución como nunca antes lo ha habido. Ya sabemos nosotros que en la iglesia primitiva hubo persecución, pero esto será aún peor. Durante el gobierno del anticristo, el anticristo va a perseguir y habrá una persecución sangrienta a los creyentes. El anticristo tratará de destruirlos a todos y que no quede ningún testigo verdadero de Cristo. Mire lo que va a hacer el anticristo. Recuérdese que el anticristo no es otra cosa que Satanás encarnado en un hombre. Y cuando nosotros meditamos en esto, ¿cuánto Satanás ha querido estorbar el plan de Dios? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el comienzo, desde el principio. Desde el principio. Él queriendo ser más que Dios, queriendo ser más que Dios. Allá conquistó un poco de ángeles ahí en el cielo y se los trajo para la tierra, allá, porque lo sacó Dios de allá del cielo. Satanás era un ángel de luz. Y entonces, desde aquel momento que Satanás fue echado del cielo, ya usted sabe cómo engañó a los primeros, aquella pareja que Dios había creado hermosa. Dios todo lo creó bueno, pero Él vino para estorbar el plan de Dios. Siempre ha estorbado. Cuando Jesús nació, ¿lo quiso matar? ¿Sí o no? Usó a Faraón para que matara a todos los niños menores de 2 años, para que ahí entre esos se fuera el Rey de Reyes, el Rey de los judíos. O sea, Satanás todo el tiempo, y no solamente de Jesús, en todo el Antiguo Testamento, las mujeres que tenían esa bendición, que traían esa promesa, Él estorbó trayendo mujeres estériles, y Dios pudo hacer, porque Dios es el dador de la vida, el que hace todo, hacer que esas mujeres estériles pudieran procrear. Sara a los 99 años. Pero déjeme continuar, porque esto está, este pasaje es extenso y no quiero correr mucho, pero sí, ¿verdad? Satanás siempre ha ido en contra de lo que es de Dios. Se ha opuesto desde el principio a todo lo que viene de Dios. ¿Estamos en esta noche? ¿Se opone Satanás en contra suya? ¡Ja! Claro que sí, claro que se opone. Se opone a que Dios lo use a usted. Hermano, le pone obstáculos para que usted no le sirva a Dios, porque a Él no le conviene tener gente comprometida con Dios. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces al abrir el 5.º sello, vemos a aquellos que habían muerto por causa de defender la palabra de Dios, por testificar que creían en Cristo, y estaban debajo del altar, y ellos pedían justicia y venganza. Y dice aquí el texto, nos dice, ¿verdad? Cuando abrió el 5.º sello, vio debajo del altar almas. Almas. El alma humana es la parte de una persona que no es física, es la parte de cada ser humano que dura eternamente. ¿Está conmigo en esta noche? El alma humana, se lo repito, es la parte de una persona
que no es física, es la parte de cada ser humano que dura eternamente. Salomón lo expresó, ¿verdad? Como dijo Salomón, que Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. Y esa eternidad está en el alma. Cuando Dios sopló en el hombre, dice que sopló y fue el hombre un alma viviente. Amén, estamos en esta noche. Después que el cuerpo experimenta la muerte, este cuerpo se muere. Dice que vuelve al polvo de donde fue formado, pero el alma no muere. Un teólogo expresó estas palabras, que el ser humano le dijo a alguien: no tienes un alma, eres un alma. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Somos un alma. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Vamos al Salmo 16, versículo 9 al 10. Dice la palabra del Señor. Este es el salmista expresando esto. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Mire que cuando el Espíritu Santo estaba en la vida, era el Espíritu Santo revelándole esto al salmista. Tú no vas a dejar mi alma en el Seol. Yo no me voy a quedar ahí, porque mi alma va a estar con el Señor. En el momento que usted cierra los ojos en esta tierra, amado que me escucha, usted cierra sus ojos aquí en la tierra, pero su alma los abre para una eternidad, ya sea con Cristo o de condenación. Si alguien está deseando morirse para que se le acaben las penas, lo siento por usted. Porque si no está bien con el Señor, esa alma, ¿a dónde va? He aquí la importancia, mi amado hermano. Yo sé que este pasaje, estos versículos que leímos están tan interesantes, pero aquí hay algo tan cierto, tan lindo, que el alma nunca muere. Dios puso una eternidad en nosotros y este cuerpo va a morir, pero tu alma, ¿a dónde va? ¿A dónde va tu alma el día que tu cuerpo muera? El día que des tu último suspiro, ¿a dónde vas a ir? Esto es bien, esto, hermano, es de verdad, le digo, mientras estudiaba, yo no podía pasar de ese versículo. Las almas nos enseña que el alma no muere. Así que si usted está sufriendo en esta tierra y está sin Cristo, más le vale que usted busque al Señor, se arregle con el Señor, porque de lo contrario va a sufrir eternamente. Es la palabra de Dios lo que estamos estudiando. Amén. Es hermosa la palabra del Señor. Bendito Dios. Aquí dice la palabra de Dios en el verso que leímos, no nos dice, no nos especifica si las almas que estaban debajo del altar, no especifica si eran judíos, si eran gentiles, tampoco nos especifica de cuándo estos mártires fueron martirizados, valga la redundancia, y que fueron muertos. No nos especifica. Si leemos el versículo, ya vamos a entrar en más interpretaciones. Yo no quiero aquí, ¿verdad? Como dije al principio, esto es algo futurístico, es algo del futuro, es una revelación que Dios nos dio, y gracias a los teólogos, los que han estudiado la palabra, y vamos a
la misma palabra nos da respuestas, ¿verdad? Pero lo que leímos aquí dice, ¿verdad? Que cuando abrió el quinto sello, lo repito, vi debajo del altar almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. That's it. Eso es todo lo que dice, ¿verdad? Ok, pero vamos a seguir. ¿Alguien quiere decir algo hasta ahorita? Sí, hermano Damaso. Ese verso es bien importante, sobre todo por alguna doctrina que hablan sobre cuando tú mueres, ya el alma queda en un estado, vamos a decir, de muerte, vamos a decir, basado en Eclesiastés, que cuando el alma va al Seol ya no tiene más memoria, pero es un símbolo de que ya no está perteneciendo a este plano, es decir, donde él hablaba de la vanidad y de lo que es el mundo. Mientras tanto, ahí habla de las almas, cómo están clamando, vamos a decir, en un término, o pidiéndole a Dios. También otro ejemplo está en Lucas 16, cuando Jesús pone el ejemplo del hombre rico y el hombre pobre, de Lázaro, donde habla de cómo el rico ve a Lázaro y le pide un poquito de agua, y dice, ya no puede pasar de ahí porque hay una cima que te separa. Y ahí está mirando un claro ejemplo, no es una parábola, no es algo que él mismo Cristo cuenta de cómo el alma tiene, vamos a decir, está viva en este contexto. Siente. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Vamos a continuar y es hermoso, ¿verdad? Que nosotros podamos, ¿verdad? Estudiar despacio estos versículos. El tiempo ha avanzado tanto, de verdad les digo, el tiempo pasa tan rápido. Pero, como le decía, no nos especifica quiénes son ellos. Algunos dicen que son los que están muriendo en el tiempo del anticristo, de la gran tribulación. Algunos lo dicen de esa manera, pero vamos a seguirlo estudiando. Ya más adelante vamos a aprender más. Quiero que recordemos que a lo largo de la historia de la iglesia hubieron muchos mártires. ¿Cuántos no murieron perseguidos, decapitados, apedreados por la causa de Cristo? Comenzando con nuestro Señor Jesucristo. Él fue martirizado, ¿sí o no? A él lo crucificaron. No querían saber nada de que él era el Hijo de Dios. Eso ya lo hablamos en una de las clases. Él murió en una cruz. Sus apóstoles también fueron martirizados. En el libro de los Hechos encontramos, ¿verdad?, a Esteban en el capítulo 7, luego el capítulo 12 también encontramos a Santiago. Entre la fila iba Pedro, pero a Pedro Dios lo liberó de la cárcel. Se recuerda que los hermanos oraron para que no muriera en ese momento, ¿verdad? Porque Dios tenía un plan para él todavía, aunque también él murió martirizado, ¿verdad? Pero hay un número de creyentes alrededor del mundo que han muerto por la causa de su fe. Recuérdese, todos los que estaban ahí debajo del altar, ya ahorita vamos a hablarlo del altar, pero todas esas almas habían muerto, ¿de qué manera? Martirizados. ¿Por qué? Por la causa de Cristo, por el evangelio, por su testimonio, porque no se dieron por vencidos de su fe en Cristo. Lo que le quiero decir es que esta gente tenía su fe firme en Dios. Es que no damos un paso atrás por nada. Es que yo creí en Cristo y con Cristo me muero. Pase lo que pase. Pero ¿sabe una cosa? El evangelio es tan hermoso porque el evangelio no tiene nada escondido. Jesucristo mismo, cuando estuvo aquí en la tierra, lo dijo en San Mateo capítulo 24 versículo 9, lo dijo: y entonces dijo Jesús, os entregarán a tribulación. Eso se lo dijo a los apóstoles y nos lo dice a nosotros, porque ¿qué corona tenemos nosotros? De que no sabemos. Es que no sabemos, hermano, que en cualquier momento se desate una persecución a los cristianos. Usted no sabe.
que de repente aparezca ahí algo que está en contra de Dios más de lo que hay, y que venga a poner una ley, ¿qué haríamos nosotros? Pero Jesús lo dijo, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y en Juan 16, verso 2, ¿qué nos dice la palabra? Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que está rindiendo servicio a Dios. Jesús no dijo: vengan, el que viene a mí y va a ser feliz para toda la vida. Se los explicó, se los dijo, no hay nada escondido. El evangelio no le cae con sorpresa. El evangelio ya está escrito en la palabra, y el Señor dijo que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque Él ha vencido al mundo. Seguirá habiendo persecución. ¿Y sabe qué es lo que a veces se viene por la mente? Que la iglesia del siglo XXI, la pregunta es: ¿estará lo suficientemente firme para soportar una persecución como las que se han desatado en el pasado? ¿O somos creyentes superficiales? Somos creyentes, hermano, que con cualquier cosita nos vamos de la iglesia. Ahora imagínense que le pongan un cañón. Imaginemos, pongámonos. Mire, hermano, esto es para reflexionar, créame. Como decía hermano Raúl el otro del sábado, ¿verdad? Que estudiamos la palabra, y al quien está estudiando, el Espíritu Santo lo está como tocando, como poniéndonos a pensar que pudiera venir una persecución. Y la pregunta es si nosotros estaríamos listos, que si nos ponen un cañón, o la Biblia o la muerte, su fe o la muerte, ¿qué haríamos? ¿Alguien quiere opinar algo? Hermano Damaso y Raúl, ¿quería decir algo? No. Hoy en día, no de este lado de otra forma, pero cuando miramos bien la noticia, como los musulmanes, para allá vamos. Es terrible lo que está pasando. Sí. Ellos están pagando un precio que nosotros no hemos estado pagando. Aunque aquí se ha ido metiendo de una forma ideológica poco a poco, en las escuelas, en los lugares, poco a poco, estratégicamente. Pero Dios que nos siga ayudando. Amén. Gloria a Dios. Pero quiera el Señor, ¿verdad?, que cada uno estemos firmes en la fe. Recuerde, esto no es, yo decía, no me recuerdo en alguno de los mensajes, esto no es del montón de gente, esto es individual. Esto es su fe, esto es su relación con Dios, este es el amor que usted tiene hacia Dios. Amén. Entonces, que podamos nosotros escoger seguir a Cristo. Miren, los apóstoles nos dieron un ejemplo tremendo. Nos dieron un ejemplo. Amaron a Jesús, caminaron con Jesús, y nosotros tenemos una bienaventuranza mayor, porque aunque no lo vimos, creemos en Él. Aunque no anduvimos caminando con Él, hoy caminamos con Él por fe. Tenemos a ese mismo Cristo, nos dejó al mismo Espíritu Santo. Debemos nosotros estar firmes en la fe en Cristo. El apóstol Pablo le escribió a Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 2. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. No me venga a decir que usted está padeciendo por persecución porque anda ahí hablando lo que no tiene que hablar. No, estamos hablando persecución por causa del evangelio.
por la palabra, por predicar la palabra, por ser un hijo de Dios. Cuando estudiemos más adelante vamos a tocar algunos versículos del capítulo 17, ¿verdad? Vamos a leer un versículo nada más, capítulo 17, verso 6. Dice la palabra del Señor: vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con asombro. Estas almas que leímos en el versículo, que están debajo del altar, y repito, el alma sobrevive después de la muerte del cuerpo y va al cielo mientras espera la resurrección. ¿Okay? Eso lo leímos en la palabra. Amén. Entonces, hermano, no es que el alma se queda volando por ahí. De acuerdo a lo que estamos leyendo, esas almas, esos mártires, están en el cielo, en un lugar. Amén. Así que esas almas tienen un lugar especial en Dios. Amén. Vemos que el alma está en un estado de completa conciencia, porque ellos están pidiendo algo. Dice la palabra en el verso 10: y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? O sea, ellos están conscientes. Nada de que usted se va a olvidar de... No, está consciente. Qué hermoso el Señor. Es que Él todo lo hizo perfecto, todo lo hizo bueno. Recordemos las palabras del apóstol Pablo. Mire, el apóstol Pablo fue un hombre de Dios. En Filipenses capítulo 1, verso 21 al 23, él habla ahí algo hermoso. Porque recuérdese que, antes de leerlo, recuérdese que el apóstol Pablo, él contó de su experiencia. Y él no sabe cómo pasó, si en el espíritu, él no sabe, pero él fue al tercer cielo. A él se le mostró lo que hay en el cielo. Y en Filipenses 1, 21 al 23, el apóstol Pablo dice de esta manera. Dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Mas si vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Él ya sabía. Dios se lo había mostrado. Y lo que él deseaba era estar allá en el cielo. ¿Cuántos desean estar en el cielo? Ay, hermano. El Señor dijo: voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué hermoso. Amén. Pero fíjese, en cuanto al altar de lo que estamos viendo, vamos a entrar un poquito más ahora. En cuanto al altar celestial, no es nuevo esto del altar, porque cuando Dios le mostró a Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que hiciera el tabernáculo, se le fue mostrado en visión a Moisés. Vamos a Éxodo 25, 40. Fíjese, porque recuérdese que hemos estado hablando del cielo, y allí en el cielo hay cosas que estaban en el tabernáculo, porque Dios le mostró a Moisés esta parte. Y dice la palabra de Dios: mira, Éxodo 25, 40, y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. O sea, en el cielo hay altares. Y Dios el tabernáculo, me atrevo a decir, era como una réplica de las cosas que hay en el cielo. De las poquitas cosas, poquito, porque el cielo debe ser maravilloso. Hebreos capítulo 8, versículo 5, veamos lo que dice.
los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. En el tabernáculo habían 2 altares. ¿Cuántos saben qué altares habían en el tabernáculo? Bueno, estaba el altar del holocausto o el altar de bronce. Y estaba el altar del incienso que estaba cerca del lugar santísimo. ¿Cuántos han estudiado el tabernáculo? El tabernáculo era algo movible, era algo que los israelitas, Dios le dijo a Moisés que lo hiciera, y que en ese tabernáculo estaban las cosas celestiales, estaba el arca del pacto, estaba todo esto que Dios le había mostrado. O sea, la presencia de Dios estaba allí en el arca, representaba la presencia de Dios. Y esto era sagrado, sagrado, sagrado. Y entonces los israelitas, después de que cuando Moisés erigió el tabernáculo, de acuerdo a como Dios se lo dijo, hermano, porque mire, una cosa le voy a decir: cuando Dios dice algo, hay que hacerlo como Él dice. No le esté buscando salida para otro lado, porque va mal. Si la palabra de Dios indica cómo debemos caminar y nosotros, no, pero Dios conoce, pero Dios sabe, nada de eso, Señor. Dios dice en su palabra y así hay que hacerlo. No esté justificándose, es que Dios conoce que soy humano. Nada de eso. Lo que dice la Biblia, eso es lo que vamos a obedecer. ¿Está conmigo en esta noche? Gloria a Dios. Es hermosa la palabra de Dios. Es hermosa la palabra del Señor. Entonces dijimos que estaban esos 2 altares, ¿verdad? Estaban esos 2 altares, el altar del holocausto, el altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo, y el altar de incienso que estaba cerca del lugar santísimo. Y ahí los sacerdotes, el que estaba cerca del lugar santísimo, ahí los sacerdotes oraban y quemaban incienso. Pero vamos a Apocalipsis. Estos mártires están orando, pidiéndole a Dios justicia. Ahora, el altar del holocausto era el altar de bronce que estaba a la entrada del tabernáculo, y ahí se hacían los sacrificios de animales. Levíticos capítulo 4, verso 7 dice: y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo. Los mártires que están en las almas de Apocalipsis derramaron su sangre y estaban debajo del altar. Era un sacrificio. Lo estoy comparando. Recuérdese que la Biblia de Génesis a Apocalipsis está conectada. ¿Ven? Ahora, esos 2 altares que estaban en el tabernáculo, no sabemos bajo qué altar estaban esas almas. Recuérdense que todo esto es simbólico, ¿ok? Pero sí hay almas que han sido martirizadas, hombres, mujeres, niños que han sido martirizados, y Dios los tiene en un lugar en el cielo, las almas de ellos. ¿Amén? Ahora, cuando hablamos de altar, el apóstol Pablo, esto es familiar, el apóstol Pablo también nos habla que continuamente la vida del creyente debe de ser ofrecida a Dios en sacrificio. ¿Sabía usted eso? El apóstol Pablo nos lo dice. ¿Está asustado usted? Romanos 12:1, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 12:1? Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Recuérdese, Cristo hizo un sacrificio una vez y para siempre. El sacrificio de redención ya fue hecho.
No hay otro sacrificio humano que nos pueda hacer llegar al cielo. Solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No hay otro camino, no hay otra manera de que podamos ser salvos, únicamente a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Su sangre nos limpia de todo pecado. La Biblia dice en Hebreos que ya un sacrificio Cristo lo hizo una vez y para siempre. Al estudiar el libro de Éxodo, de Levítico, de todo esto, hermano, esta gente hacían eso. Usted sabe todo lo que ellos hacían para poder entrar en la presencia de Dios, para poder agradar a Dios. Estos sacrificios de animales, de todo esto. Pero desde que Cristo murió en la cruz del Calvario, todo eso quedó abolido, porque no hay necesidad de más sacrificio. No hay necesidad, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Oh, gloria a Dios. Y el apóstol aquí nos dice a nosotros, ¿verdad?, que nos presentemos en sacrificio vivo. Pablo lo hacía. Él estaba dispuesto. Pablo estaba dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y murió por la causa de Cristo. Pero antes de morir, él ponía su cuerpo en sacrificio vivo. Sí, hermana Rosa quiere decir algo. Pero ¿qué tal si nosotros podemos pensar? Gracias a Dios no tenemos una persecución, pero ¿qué tal si ponemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo? Amén, pastora, qué hermoso que la palabra de Dios nos siga hablando y nos siga realmente redarguyendo para que podamos cada día santificarnos más. También recordando que el apóstol Pablo nos dice que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y nos sigue diciendo, de todo vuestro ser, y ahí habla de 3 puntos importantes que Dios nos ha hecho: espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y dice que sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y usted también hablaba un punto sobre que muchas veces decimos, sí, que somos humanos y pecamos, erramos, pero la palabra de Dios, el mismo apóstol Pablo nos recuerda en 2 de Timoteo, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, ahí va el propósito, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que nos está dejando una instrucción, nos está dejando un manual para que nosotros no nos excusemos, decir que como somos humanos pecamos a cada rato. Tenemos la palabra que nos instruye para que podamos corregirnos y santificarnos, recordando Amén. Que la voluntad de Dios es que nos santifiquemos cada día. Amén, gloria a Dios. Fíjese que es hermoso, ¿verdad?, lo que el apóstol Pablo nos enseña, nos instruye. Es que nos sacrifiquemos, pongamos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dedicados, comprometidos. Miren, la iglesia primitiva y los mártires, porque el día de hoy hay mártires. Hermano, el tiempo se acabó. Vamos a dejar el estudio acá, pero solamente déjeme terminar con esto. Mire, los hermanos de la iglesia primitiva y todos los que alrededor del mundo han muerto, porque hasta el día de hoy hay persecución. Nosotros, gracias a Dios, no estamos perseguidos. No hay persecución. Pero sin ir tan lejos, aquí el país vecino, México. En México hay lugares, hermanos amados, donde hay una persecución terrible, donde matan a los cristianos, donde los asesinan, a las muchachas las violan y las matan porque predican el evangelio. Y se han salido de la montaña, del lugar donde viven, y viven a las orillas de las carreteras, porque hay persecución a aquellos que predican el evangelio. Nosotros estamos, dele gracias a Dios, hermano, y ya que no estamos perseguidos, pues ponga su cuerpo en sacrificio. Eso lo podemos hacer, ¿verdad que sí? Con la ayuda de Dios, con la ayuda de Dios. Amén. Pero fíjese que estos hermanos que han sufrido, las almas que están allá en el cielo, fueron hombres y mujeres dedicados, comprometidos, mantuvieron su fe, su testimonio, hermano. Qué lindo que pudiéramos tener una iglesia comprometida de esa manera.
Y créame, la pregunta revoloteaba en mi mente cada vez. Digo, ¿estaremos listos nosotros para una persecución, hermano? ¿Estaremos listos? Lo dejo para que usted lo analice. Y con esto termino. ¿Sabe que hay una diferencia marcada entre el cristianismo y el islamismo? Hay una diferencia marcada. Mientras un musulmán radical está dispuesto a inmolarse, a suicidarse, oiga esto, para acabar con todos aquellos que no tienen su religión, están dispuestos a hacer esto. ¿Qué de un creyente? ¿Estaríamos dispuestos a morir por la causa de Cristo? Pensemos en eso, meditemos en esto. Y con esto los dejo y continuamos el próximo martes.